Hola, buenos días, buenas tardes. Antes de iniciar la conferencia, quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos que se conecten a escucharla y a todas las personas de Tabasco, de Villahermosa, de la Secretaría de Cultura, por sostener estas jornadas pelicerianas a pesar de la pandemia, a pesar de todos los contratiempos económicos que ello conlleva. Bueno, la conferencia se titula Una pastillita azul llamada Esperanza. Cualquier lector algo interesado en Carlos Pellicer muy pronto descubrirá quién fue Esperanza, Esperanza Nieto, el amor de juventud del poeta, y probablemente la mujer que tildó afirmativamente la mayor cantidad de casilleros en esa lista de requisitos que exige el título de novia. En su libro Carlos Pellicer, una breve biografía literaria de 1997, Samuel Gordon dice que Esperanza fue la única mujer que amó en su vida. Bueno, para esto falta ver si Gordon la considera única por ser única en su género o por ser única como persona amada. Según Rivera Juárez, otra crítica, Esperanza fue su amor perfecto, la novia perfecta. También, en este caso, queda por ver lo que esto significa para la autora del artículo, ¿no? Ser un amor perfecto o una novia perfecta. Entonces, siguiendo este hilo, cualquier lector más o menos interesado en la vida de Pellicer descubre fácil y pronto la presencia de una mujer llamada Esperanza. Y junto a ella aparece otra figura femenina, también muy presente, que es doña Deifilia Cámara Ramos, que es la madre del poeta. Digamos, enseguida la memoria va a esos lugares. Doña Deifilia, más allá de su función práctica, de su quehacer concreto, cosa que no estamos ni en condiciones de observar, ni tiene sentido hacerlo, en la vida psíquica íntima del poeta ocupa un lugar arquetípico, o sea, que responde al arquetipo materno por definición. Desde su nombre en adelante, o sea, Deifilia, hija de Dios, ella será dicha por el poeta como una persona tan loable, tan santa y tan buena, que bien podría haber sido la madre de un compositor de tango, o sea, como la madre perfecta, santa, devota de su hijo y de su posición como madre. Si este hipotético lector que recorre atento las presencias femeninas en la obra de Pellicer se adentra en su correspondencia, por ejemplo, las hermosísimas cartas de juventud que mantuvo con José Gorostiza, puede acceder a comentarios y a prólogos y a un montón de material extra que rodea el corazón de la obra de Pellicer, incluso los artículos críticos que hay sobre Pellicer. Quizá salten como una luz mala en la noche en pleno campo alguna que otra mención de Frida Kahlo o de alguna de sus amigas, como puede ser Gabriela Mistral. Pero no hay mucho más que resalte como personas, como mujeres que aparezcan en la vida de él. Y el resto va a estar eclipsado siempre por sus personajes y por sus elecciones fundamentales, como son Bolívar, el paisaje. O sea, con estos nombres, prácticamente el lector de Pellicer cierra su lista de mujeres relevantes o que son meramente visibles, ¿no? Estos, o sea, porque después si íntimamente hubo otras personas relevantes, no lo sabemos. Esto es solamente revisando el material al que uno accede. Estos nombres van a tener un efecto como de imprimación por repetición, porque están presentes en la obra continuamente. Sobre esos nombres caen la existencia y la constancia del poeta. O sea, como primera simplificación grosera, podemos aislar un ingrediente base. Siendo Pellicer un hombre que vivió 80 años, que es un número muy destacable si consideramos que en México la esperanza de vida en el 1900 era de 31 años.
en el 30 era de 34 y en el 70 recién llegó a los 61. O sea, 80 años. Fue un hombre de una larga vida, pero que además fue una vida productiva, una vida donde él viajó mucho, donde conoció a innumerables personajes dentro del mundo de la literatura, del arte en general, en sus múltiples tareas como educador, político, museólogo. O sea, las mujeres que realmente están presentes en su vida son contadas con los dedos de las manos. Esta es una primera impresión de una primera visión sobre todos los escritos que hay de él y sobre él. Pellicer nace en 1897 y para cuando comienza a desplegar su potencial como estudiante, o sea, como una persona ya adulta socialmente, cuando empieza a establecer los vínculos intelectuales que van a setear definitivamente su pensamiento, rondan más o menos 1910, 1914, o sea, de fondo, en el aire de esta construcción del poeta como un ser adulto, está la carga plena, el egregor de la Revolución Mexicana. Como dice Monsiváis, Pellicer no es exactamente un poeta de la Revolución Mexicana, pero sin la Revolución Mexicana no se habría concebido. Entonces, su pubertad y su adolescencia toman de ahí parte de su energía. La carga política del momento, el movimiento local y mundial, se suman en él y generan una sumatoria vectorial de fuerzas que están nacidas de esta ligazón a las ideas y a las causas en las que él profundamente va a creer. Y esto está puesto al servicio de aquella tarea final y colectiva de recrear un país que sea de otro modo. Tomo, cambio de contexto, un verso muy conocido de Pellicer. Dice Jiménez de Báez en las notas preliminares de la antología Espiga de junio que ante el proceso revolucionario de 1910, la literatura mexicana adopta dos modalidades principales. En una, la narrativa de la revolución pretende rendir testimonio de los hechos que pasa, en muchos de los casos por la experiencia directa. Y en otro, se tiende a la búsqueda de una respuesta liberadora desde la literatura misma, en tanto modo particular de trabajar y de organizar el lenguaje. La literatura de aquellos tiempos lleva en su mochila entonces las intenciones sobre lo que se quiere o se pretende edificar, los modelos que se pretenden instaurar y que aún, o sea, en ese momento siguen siendo eso, siguen siendo solo modelos ideales a los que se pretende llegar, los que se pretende bajar a tierra. La voluntad, la fuerza, la capacidad de lucha son las virtudes que rigen el momento. Es como si fueran los grandes atractores de toda esa generación. Las ganas de construir un México mejor, una América mejor. Pero, por otro lado, la literatura puede modelar, pero no impedir la expresión de lo que ya trae encima, de su carga genética. O sea, así como en el ser humano hay una información que viene a través de la genética en el genotipo y que luego en la expresión se va a ver modificado por el ambiente y el resultado final es el fenotipo, que es el resultado de estas dos convergencias, de lo que se trae y del ambiente. Entonces, como esta expresión, la literatura también termina siendo eso. Como que se mueve arriba del carrito de lo que ya trae, de la información vieja. Entonces, a partir de información antigua de una sociedad que adora, quizá de tanta someterse, ¿no? Pero todos los latinos terminamos siendo de alguna manera admiradores de la cultura europea. O sea, sus voces, sus manifestaciones artísticas, uno ha sido educado de alguna manera para que eso le guste. Entonces, él no puede evitar esta admiración de la cultura europea, basarse en la Biblia, en los modelos cristianos, esto de estar
de leer la comedia, la Divina Comedia, como un libro de culto que de alguna manera termina marcándolo. Incluso el aprendizaje de los mitos, de los dioses, de la formación de dioses y mitos y de su filosofía, terminan organizándolo a él y metiéndose soterradamente en su obra. Entonces, con esto el hígado de Pellicer hace su propia carne, alimentado del mundo que fue y del que vendrá. Entre los que revolucionan y defiende América, América me refiero a América la nuestra, no América como Estados Unidos de Norteamérica, y su pack educativo basal, que es una caja de provisiones que se parece a esas que se entregan a los inundados o a los pobres que entregan los gobiernos y que terminan no siendo más que un montón de hidrato de carbono y un par de latas. Entonces, con este pack educativo que trae del modelo europeo y toda esta demanda contextual que lo obligará a sentir esta necesidad de educarse en las más altas expresiones europeas, de ir y volver de alguna manera a Europa. Cualquiera que lee su correspondencia puede ver que él, lo fascinado que está y cómo le escribe a sus amigos sobre las recorridas por los museos, por los lugares tradicionales que nadie puede evitar conocer cuando va a Europa, ¿no? Sheridan dice que los contemporáneos tenían una curiosidad ávida del mundo europeo que no saga con su interés en las culturas norte y sudamericanas, ¿sí? O sea, como que las dos cosas convivían. Y si hay algo, o sea, todo esto va para lo que voy a decir ahora. Si hay algo de estos universos y de estos mundos que parecen de alguna manera distintos y contrapuestos, pero que siguen teniendo en común, aunque parezca algo muy simple en la observación, es que ambos mundos, el que están construyendo y el del que se toman, aún están dominados por hombres. Y una misma idea acerca de lo que significa ser hombre, varón, lo masculino como elemento que ostenta el poder y lo ejercita. O sea, los estudiantes que comparten las clases en la universidad con Pellicer, sus ateneos de estudiantes, los poetas con quienes mantiene correspondencia y comparte sus grupos y su poesía, los colectivos, los contemporáneos, todos estos en su mayoría eran hombres. Trabajaba con ellos, vivía inmerso en instituciones que eran dominadas por hombres. Estos eran quienes tenían la palabra. Y si alguna mujer cae, como las que mencioné anteriormente, como Frida Kahlo y Gabriela Mistral, no cabe ninguna duda de que se trata de mujeres que eran excepcionales, cuyas libertades sexuales estaban totalmente aceptadas y toleradas a raíz de que tenían talentos y una personalidad inatacable, o sea, su talento estaba por encima. Pero bueno, no eran las mujeres, no eran la norma, no eran el extremo, no eran el centro de la campana de Gauss de lo que era la feminidad en ese momento. O sea, esto corresponde a lo que hoy en estudios de género se llama, eran todas las actividades en las que Pellicer estaba imbuido, eran actividades homosociales, donde los valores, la voz, todo esto que dije anteriormente está puesta en los varones. Entonces el joven Pellicer adopta no solo las más nobles causas como defensor de la libertad, de la educación, es bastante conocida todas sus historias como enseña junto a Vasconcelos y va a sitios recónditos a alfabetizar y en esto le pone el corazón y se para delante de cualquiera y empieza a decirles, vengan, vamos a estudiar, vamos a aprender. Indudablemente es un tipo que se pone en el corazón de lo que cree. Él va a ser delegado de la Federación de Estudiantes, viajará por distintos países, pero él no puede respirar profundamente fuera de estas creencias y costumbres de su época y de las precedentes, respecto del trato y del lugar de la mujer, de los modelos de amor hombre-mujer. O sea, más allá de que trata y que es un hombre que lucha por la libertad, hay un espacio ciego en él
acerca de lo que se puede creer del amor y de las relaciones vinculares entre los géneros. Entonces, como le dice en una carta a Gorostiza a los 23 años, es un fragmento que me resulta súper tierno. Él insiste: pienso casarme dentro de 2 años, servir a mi patria y ser feliz a pesar de todo y de todos. O sea, ahí vemos que más allá de su espíritu y de las ideas que pregona, tiene una insistencia en volver a los modelos hegemónicos de familia, de patria y de constitución del amor. Entonces, esos planes tan cándidos de la juventud, como define Zizek, cultura es el nombre para todas esas cosas que hacemos sin creer en realidad en ellas. O sea, no sé si él creía tanto en la institución del matrimonio, en la conformación del matrimonio en la forma tradicional, pero bueno, lo llevaba como parte de la cultura, como parte de todas esas cosas que hacemos sin saber muy bien si creemos en ellas. Entonces, Pellicer acepta en principio de un modo pasivo ese modelo que es más literario que realista, especialmente en nuestras sociedades latinas, donde las mujeres suelen ser como bueyes incansables. Aún las mujeres en esa época no responden a la posición que podían tener en cualquier libro de literatura europea, ¿sí? En donde él toma este modelo donde la mujer es un objeto contenedor, es el ánfora de la belleza, está algo que fue hecho para ser amado, un objeto pasivo e idealizado. Él toma este modelo, que obviamente lo toma de la literatura y de este modelo mental europeo que tenemos metido en la cabeza, pero para él la mujer nunca representa una compañera, no es un elemento asociado a la construcción conjunta del diálogo, un vínculo de crecimiento, de compartir, con sus idas y vueltas, con sus conflictos que ayudan al crecimiento, sino es un modelo estanco donde la mujer justamente es esto, es un objeto pasivo, bello, que no necesita nada para probar lo que es, porque es bello por nacimiento. O no lo es. Esto lo lleva a usar este modelo, porque para eso están los modelos, ¿no? Para que uno no tenga que hacerlo de nuevo. Son como una especie de mapas, aunque sean mapas mentales, que te acortan camino. Y con eso él establece lo que en psicología se llamaría un pacto simbólico con la mujer. Entonces, él hace un pacto y pone en su mente la mujer en un lugar. La mujer puede o bien ser madre, que es venerada por su labor hogareña, que es temida en sus enojos, pero no una constructora de la personalidad adulta del hombre. El hombre se forma con otros hombres, con otras instituciones homosociales que lo forman. ¿Y qué pasa? Cuando él la pone en ese lugar, él se obliga entonces a ser el hijo modelo que va con esa madre, a tratarla como una madre según ese modelo. O bien, más allá de la madre, la mujer puede ser la mujer amada, que él toma este modelo dantesco donde la mujer es una guía al paraíso, una intermediaria con Dios, es silenciosa, pasiva, bella, una mujer que no tiene que hacer nada porque simplemente es. Y esto a él lo obliga a comportarse como el amante devoto que esta mujer requiere, un amante fiel, activo, que no necesariamente es célibe, porque vemos que tiene una fidelidad genital, o sea, donde está claramente disociada la fidelidad genital de la fidelidad amorosa, espiritual, por así decirlo. Sí, una fidelidad muy propia incluso de mis abuelos, de mis padres y hasta de mis compañeros de secundaria, que en el colegio, cuando íbamos al colegio secundario, visitaban el prostíbulo
y era muy, muy frecuentemente, y era algo que sus novias del momento no cuestionaban, porque ir al prostíbulo no era una infidelidad en esas cabezas, ¿no? Sheridan, en el estudio preliminar de la correspondencia con Gorostiza, que él titula Pellicer en la ventana, Gorostiza en el desván, dice que Pellicer había endiosado a una niña tabasqueña debidamente llamada Esperanza, con la que se ha jurado un noviazgo perpetuo. Como en la teoría de los performativos, vuelvo al tema que dije antes, de los actos del habla, estos constituyen, los performativos son actos del habla que en sí mismo constituyen, por el solo hecho de enunciar un estado de cosas que declaman, la cosa que declaman. ¿Sí? Creo que el ejemplo clásico que se da en psicología es este de la persona que dice: se ha cerrado la sesión, y a partir de ese momento la sesión se cierra por la enunciación del cierre de la sesión, ¿no? Entonces Pellicer se jura, y se jura delante de un otro, que en este caso es Gorostiza, el noviazgo eterno. Y este acto de decir y de ponerlo en palabra en una carta a su amigo, le confiere a lo dicho un acto de responsabilidad y de pacto simbólico, así como cuando alguien dice: eres mi amo, y quien habla se obliga a tratarlo de ese determinado modo. Por el mismo acto obliga al otro a tratarse en relación amo-esclavo, ¿no? Entonces el joven Pellicer crea a su Beatriz Portinari y se vuelve un devoto. La vuelve una intermediaria al estilo Dolce Stil Novo, una intermediaria entre el poeta y el cielo, una mediadora en la realización de su gran obra. Quizá por eso, tanto una como la otra, la madre y la amante, se presentan como sujetos que parecen poco reales en la materialidad, son insondables y perfectos. O sea, cuando uno llega a la obra y ve la mención, le suena como un poquito: esta madre no se parece a mi madre y esta novia no se parece a mi novia. La madre santa, virgen, devota, como ya dije, y la amante tan dantesca, tan ideal, tan como una guía, tal así que uno como que no la puede imaginar sino vestida con un largo vestido de tul blanco y caminando suavecito sobre una nube. Pellicer dice en una de sus primeras poemas, en uno que aparece en Colores en el mar: mujer que saliste del sueño de Dios, en tus manos mi lira será la mejor. O sea, es como un poema que recorta esta intención y esta posición de la mujer. Entonces él parece utilizar un mecanismo muy parecido al que se dice que usó Dante con Beatriz. O sea, es interesante que cuando uno va al Museo del Dante, que está obviamente en Florencia, hay una casita que dicen que es donde él habitó, y frente a esa casita hay una pequeña capillita donde se supone que está enterrada Beatriz Portinari. Y ahí está la ventana por la que da la capillita, donde supuestamente él una vez la vio pasar, se enamoró y de ahí se convirtió en la Beatriz que todos conocemos. Ese es uno de los tantos mitos de creación de la Beatriz. En una carta que está fechada el 16 de febrero de 1919, hay un fragmento imperdible, y bastante conocido, donde él dice: la luna del amor me sorprendió en Tabasco cuando yo tenía 16 años. Y hoy, que ya he cumplido 21, me sigue iluminando con su luz, que mata lentamente. Y mi culto hacia ella, la divina, la inmortal, la única, se ha hecho ferviente hasta el fuego sin llamas. Está parado. ¿Cómo está andando? Perdón, pensé que se había cortado, no estaba pendiente de si se grababa o no la conferencia.
volvemos. En este fragmento, él dice divina, inmortal y única, con mayúsculas. Inmortal. Al leerlo, yo no podía evitar imaginarme la cara de Gorostiza, un tipo que era mucho más racional que emotivo, leyendo como si escuchara a esos amigos que uno escucha hacer su perorata de amor, con paciencia porque le tiene cariño, pero con ganas de decirle pará con tanta locura. Porque en el fondo, ¿qué humano merece semejantes adjetivos, ¿no? Como divina, inmortal y única? Por lo visto, llega un momento en que Pellicer se pasa de la raya en la correspondencia, tanto en sus demandas como en sus historietas sobre esperanza, sobre el amor, porque lo agobia a Gorostiza. Hay protestas y reclamos al estilo, no has recibido mis cartas, no le enseñes mis cartas a nadie. Una cosa bastante adolescente y bastante de amiga juvenil. En un momento de su concierto emocional ascendente, porque él como que Pellicer insiste en las cartas, insiste, llega a un punto donde le dice a Gorostiza: poseo lo único que tú no posees, el amor de una mujer, la más heroica entre las más bellas. Esperanza, que ella es absolutamente mía. Tengo una flecha de Apolo, tú tienes todo el carcaj. En realidad la frase es hiriente, es descortés. En principio porque él, ¿qué sabe si en ese momento no hay alguien amando a Gorostiza, ¿no? Y segundo porque si Esperanza es la más bella, es la más linda, es la más heroica, ¿qué le queda para el otro? Si no la que sigue en la lista, o sea, segunda, tercera, cuarta. Sin olvidar la forma posesiva y objetal con que él trata a Esperanza. Cuando la gota rebalsa el vaso, Gorostiza le contesta. Es muy interesante ver la correspondencia y especialmente identificarse con alguno de los personajes. Yo me sentía que si hubiéramos ido en la dupla de amigos, yo seguro hubiera sido Gorostiza. O sea, en mi mente no podía ir a relaciones de amistad en donde me sentía Gorostiza intimidada por un Pellicer insistente. Y en la respuesta de Gorostiza, ahí voy con todo este circunloquio, está la clave. Él le dice: primero, al enumerar tus posiciones hablaste del amor a propósito de Esperanza y de mí. O sea, le hace notar que lo está tratando objetalmente, o sea, como un objeto, tanto a ella como a él. Y segundo, le dice: tú te empeñas en practicar la concepción platónica y yo, fuera de las especulaciones de la filosofía, me conformo con practicar la vida. O sea, si el amigo es el que está haciendo esa descripción, claramente ya deja de ser una intuición de quien la toma de un modo platónico idealizado, sino que podamos tener una cierta prueba de verdad. Entonces Gorostiza nos informa sobre el amor inseguro de Pellicer, sobre la falta de correspondencia y de sustento real de Esperanza, y nos permite observar cómo él lo obliga a replantear los términos de la amistad. Le dice: si la amistad va a ser de esta manera, no. O es de una forma más racional y más consensuada, sí, pero si no, así como venía haciendo con los caprichitos, Gorostiza no la permite. Luego, obviamente, la van a sostener y la van a sostener de por vida. Otro de los puntos que pueden analizarse con respecto a esta consagración a la figura de Esperanza es verlo como la construcción de un amor literario, donde tiene fines netamente literarios. Pero ¿qué pasa cuando esta construcción, al llevarse de alguna manera a algún plano de la realidad, siempre produce una obstrucción de la realidad práctica y cotidiana en función de la obra, en función de edificar una vida entregada a la poesía?
él hace esta construcción, que obviamente va a tener su buen resultado por un lado y sus consecuencias por otro. Por ejemplo, si lo que le permite es, si el enamorado observa uno de sus sentimientos, un sufrimiento causado por su amada literaria, este sufrimiento obviamente no es el que podemos ver en un tipo que es un rehén que está siendo torturado, o una persona que ha sido violada, de alguien que ha sufrido el asesinato de sus seres queridos. O sea, es una versión de alguna manera más atenuada, que no por esto digo que pueda tener psicológicamente una gran enramada y ser psicológicamente fuerte, pero permite ponerse en la piel de quien lo sufre, pero manteniendo un locus de control interno sobre lo que está pasando, sobre la fuente, porque de alguna manera él controla la creación de esa fuente. Entonces, al mismo tiempo, esta consagración privilegiada tiene como beneficio secundario el hecho de que mientras ella ocupe su sitio, no lo ocupa otra cosa. O sea, tiene el beneficio literario que le permite vivir un montón de sentimientos y un montón de cosas para poder expresarlas, y por otro lado, que mientras eso está, no hay otra cosa en ese lugar. No, digamos que hace que haya una dilación respecto de otros vínculos que podrían ser conflictivos o que podrían poner en entredicho estos modelos que él sostiene. Porque esto se justifica también, hay una frase muy hermosa de Freud que dice: amor que idolatra traiciona. Pero no vamos a entrar en la explicación psicológica de por qué Freud usa esta frase, pero sí es una frase para tener muy en cuenta. Bien, vamos a cambiar de mujer, vamos a nuestra segunda mujer. En la correspondencia con Gorostiza también puede atisbarse algo sobre la modalidad vincular de Pellicer con su madre. A los 21 años, decía escribiéndole de Nueva York. Recalco mucho la edad porque la edad es importante para ver, para situarse en si es la emoción de un jovencito que está saliendo por primera vez o de un hombre adulto, de un hombre que ya tuvo relaciones vinculares o hijos o lo que sea, ¿no? La edad es un punto muy importante. Y él le dice a Gorostiza, ¿no? Mi madre es verdaderamente incomparable. Es una santa, mi madre es divina y por ella yo no soy tan malo. Pellicer mantiene, y siempre que permanece en el extranjero, mantiene correspondencia asidua con su madre y siempre tiene un trato muy amoroso hacia ella. Le dice mamacita mía, madre adorada, que bueno, ahí uno puede ver el claro contrapunto con lo que es la correspondencia con su hermano, que le suele decir guacho y otras cosas que obviamente parecen diminutivos cariñosos, pero a veces tienen ese tinte de las relaciones entre varones que siempre tienen ese poquitito de agresión incorporada. Y en las cartas uno puede observar que él da explicaciones siempre como si fuera un niño que da prueba de fiel obediencia a su madre. Él le dice, por ejemplo, cumplo con todos mis deberes religiosos, como siempre. O, por ejemplo, dice, puedes estar tranquila de que yo nunca jamás renegaré de la verdad cristiana, que es la que tú me has inculcado. Tú eres toda mi vida, mamacita linda de mi alma. O sea, si uno, no quiero poner muchos ejemplos, pero si uno lo ve, siempre la posición de él es claramente la posición de un hijo muy pequeño de respecto de su madre. Y por supuesto, él siempre concluye sus cartas pidiéndole la bendición. Lo que no llama la atención que le pida la bendición, sino cómo termina la frase cada vez que le pida la bendición. Y ahora vemos que, por ejemplo, en una carta a los 40 años ya le dice: bendice a tu hijo tan solito que te adora. Esos
esas formas de llamarse a sí mismo tan solito, como pequeñito, cuando uno ya ve que es un hombre de 40 años, que para esa época era ni siquiera un hombre hecho derecho, ya era un hombre que estaba más allá de la mitad, en el medio del camino de su vida. Entonces su madre se va a mantener siempre como un pilar y como una presencia constante en su vida y en su poesía. Y bueno, todo el mundo puede leer el poema más conocido de él, a su madre, que es el Nocturno a mi madre, no sé si el más conocido o el más lindo, que aparece en Subordinaciones de 1949. Solamente tomo un fragmento donde él dice: hace un momento mi madre y yo dejamos de rezar. Rezar con mi madre ha sido siempre mi más perfecta felicidad. Cuando ella dice la oración magnífica, verdaderamente glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo para siempre, jamás. Es un poema bellísimo que siempre es recomendable su lectura. Entonces, si esperanza ocupa un lugar, pero no hay paso al acto, no hay noviazgo de la carne, del diálogo, de compartir sueños, y no hay otras mujeres más allá de esta madre que acabamos de mencionar, la pregunta que sigue es: ¿dónde pone su sensualidad este Pellicer joven? Porque estamos hablando de un joven con toda esa potencia y esa energía de la juventud, ¿no? Y la respuesta es bastante intuitivamente fácil, ¿no? Él pone toda esa sensualidad en su poesía, o lo que es lo mismo, en el mar, en el viento, en el sol, en la dicha, en la flor, en el paisaje, todo. Cuando uno ve esos poemas de juventud, esos poemas primeros, o sea, especialmente todos los de los 4 primeros libros, ve que cada elemento ambiental que él toma para hacer sus poemas están profundamente llenos de sensualidad. Pellicer comienza siendo un puro fervor por la vida dirigida hacia el futuro, ¿sí? Véase la cantidad de verbos conjugados en futuro simple en sus poemas de juventud. O sea, encontramos montones de poemas donde él dice: izaré las banderas del amor, danzaré alegremente y en la danza anillaré las espirales nobles con que subo hasta ti, viva alabanza, te lanzaré desnudo mis dardos corpulentos. Más erótico que este verso: te lanzaré desnudo mis dardos corpulentos. No vamos a hacer mención del significado de este verso. La potencia sensual está en el porvenir, en sus héroes que están hechos a la imagen de Cristo. Como un adorador hindú, es como él descubre la presencia de la deidad en todas y cada una de las cosas que lo rodean y se inclina para adorarla. No importa que sea una hormiguita que esté en el piso, el sol de la tarde, una hoja de palma. Y Bolívar es el primer gran canonizado en el Concilio Ecuménico Pelliceriano. Eso tampoco es otro de los personajes que, si uno, Pellicer y Bolívar están juntos, ¿no? Todos los símiles que se me ocurren son bastante chabacanos, pero son cosas que van absolutamente pegadas. Y hay un poema que dice: Señor, he aquí a tu pueblo, bendícelo y perdónalo. Por ti todos los bosques son bosques de laurel. Y uno, si toma el verso solo, dice: le estás diciendo a Dios. No, este señor es Bolívar. Oh escultor de esta América, el hondo corazón de las 20 repúblicas atentas a tu brazo para mostrarle al mundo tu milagro de amor. Este es Bolívar para Pellicer. O sea, Bolívar, Cristo, Dios, un mismo corazón. Quizá Pellicer, cuando pisó Roma, y esto simplemente estoy extrapolando algo muy íntimo que a mí me pasó
la primera vez que pisé en el Partenón, ¿no? Eh, que estaba en Atenas y me di cuenta que los héroes en realidad no tienen de especial nada más que el hecho de haber sido convertidos en eso por la magia de una voz. ¿Sí? Sí, cuando uno está ahí y dicen, bueno, listo, esta es la columna de Hércules, y dice, bueno, ya no es algo de la fantasía, es algo que estaba ahí, que uno lo toca. Es como cuando uno va, te pasa a una casa y dice, bueno, en este lugar estuvo San Martín, estuvo Bolívar, y cuando vas, pareciera que hubiera un montón de una casa de adobe revocada y pintada a la cal. Eh, el héroe es un personaje creado por la voz. Y creo que él descubre esto y empieza a darle valor, o sea, a darle valor a generar más esta épica. Entonces elige a Bolívar y lo levanta como héroe. Cristo para él es el héroe trascendental, pero Bolívar es el héroe de su país, o en realidad de América, ¿no? La naturaleza de la tierra mexicana él es el marco de toda perfección para él. Como segundo resultado parcial de esta biopsia reflexiva, podemos decir que la mujer en el Pericer joven se autodecreta como madre, que es casta, devota, plena de bondad, o novia perpetua, que es belleza pura, intocable, futura esposa. Y el resto de las presencias femeninas flotan en un limbo asexual. ¿Por qué? Porque su sensualidad está puesta y brota y se exalta en el paisaje, en el mar, en la patria, en los héroes. Paso al tercer pilar de análisis. Acá me pregunto o sea, lo que dijimos antes es lo que encontramos fácilmente en la obra. Ahora, la pregunta es, ¿qué es aquello que a mí me cuesta encontrar en la obra o que no aparece o que aparece muy solapadamente en la obra, en la correspondencia, en los relatos, en las biografías que hay de Pellicer? Y para esto voy a arrancar de muy lejos y con una historia que quizá no sea muy familiar para los mexicanos o para los europeos, y que es una parte de la historia de Domingo Faustino Sarmiento, que fue un presidente de la República Argentina entre el 1868 y 1874, o sea, Pellicer no van a ser hasta 23 años después. Esto que cuento es un poco anterior. Y en esos tiempos, cuando Sarmiento era presidente, en Argentina estaba todo por hacer, por eso se le llama uno de los presidentes fundacionales. Y fue una figura que era bastante renacentista, estas personas de esa época que tenían como un anhelo de todo y una voluntad de hacer mil cosas, porque todo estaba por hacer. Él fue presidente, fue escritor, fue docente, fue minero, fue periodista, fue militar. Y más que nada fue un tipo que tenía ese espíritu inquieto que todo lo bajaba al papel. A todo buscó darle un soporte concreto a sus ideas, o sea, bajarlas al papel. En resumen, él fue un gran escritor que dejó una obra impresionante. Su obra completa son 53 tomos y la obra es tan impresionante que ni siquiera Borges, con esa ácida lucidez que lo caracterizaba, pudo denigrar. Pudo decir un montón de cosas. De hecho, él dice de Sarmiento, Borges, no hay una sola de sus frases que examinada no sea corregible. Cualquier hombre de letras puede señalar sus errores. Las observaciones son lógicas. El texto original acaso no lo es. Sin embargo, ese incriminado texto es eficacísimo aunque no sepamos por qué. O sea, le quiere dar, pero no puede. Bueno, entre las cosas, entre lo tanto que escribió Sarmiento, tenía un pequeño cuaderno de anotaciones que se publicó luego como diario de gastos, libreta llevada por Sarmiento en sus viajes del 1845 al 47, en el cual, entre tantas cosas que menciona, habla de su asistencia a orgías y a fiestas, y no como que menciona algo extraordinario, sino que pone exactamente cuánto le costó cada cosa. Y lo extraño es que este viaje, el objetivo
principal era estudiar los sistemas educativos en Europa y en Estados Unidos, a pedido y costeado por el presidente chileno Manuel Montt Torres. O sea, él iba a ver sobre la educación y no tuvo ningún prurito en mencionar este tema de las orgías. Es dable pensar que otra persona en su lugar hubiera utilizado cualquier clase de eufemismo, ¿no? Disfrazando, como hace la gente, de florerías, de regalos, estas fiestas y servicios de prostitutas. Se sabe muy bien que Sarmiento era muy mujeriego, tenía tanta energía que le sobraba para hacer lo que tenía que hacer y además andar de vago. Pero lo extraño es que el tipo no lo hace. Él hace la lista de gastos y pone todo lo que gastó. Esa es la cuestión. El tipo era católico, educador, en un viaje subsidiado por el gobierno chileno, no oculta sus actos. Su personaje no requiere ese tipo de cortesía. Quizá otro tipo sí, pero no ese tipo de cortesía. Sarmiento era muy consciente de la importancia del acto de decir, de escribir. Y Pellicer también. Pero uno decide escribir sobre algunas cosas que el otro no. Y acá voy a la pregunta que inicia este tercer bloque. ¿Qué es lo que cuesta encontrar en la obra y en la correspondencia y en los relatos de Pellicer? Pellicer siempre va a decir la belleza, la luz, las virtudes de los héroes. Pellicer, según Sheridan, todo lo ama y a todo se lo dice. Dice, a diferencia de su amigo Gorostiza, que amó todo sin decírselo a nadie. Pellicer habla del amor, de su entrega al amor, a lo que es grande y heroico, pero no sobre lo imperfecto, sobre lo realista, sobre el conflicto, no sobre tantas de esas cosas que sí escribe, o que sí escriben otros, ¿no? Sheridan dice que Pellicer elabora máscaras contra las inseguridades de su temperamento. Y esta máscara social se vuelve más importante que la realidad directa del individuo que se esconde detrás de ella. O quizá no sé. Quizá simplemente sea una estrategia que a Pellicer le funcionó bastante bien. Una sana estrategia de resguardo para su intimidad. Como eso que decía Pascal, arrodíllate y creerás. Una vez aceptadas sus creencias, Pellicer decide escribir sobre lo que se impulsa a amar, a respetar, a valorar, la belleza que quiere encontrar. Él no escribe sobre la belleza del mar porque el mar sea bello en sí mismo, como cualquier cosa, ¿no? Que no es en sí ni fea ni linda, sino que esos son adjetivos que uno le pone y que tienen que ver con el interpretador más que con lo interpretado. Él escribe porque aspira a encontrar la belleza en donde esté y la destaca, la crea para que otros también la crean. Es como si fuera creando ese gran otro que luego nos va a dirigir en la capacidad de desear. Entonces, tanto Sarmiento como Pellicer, siempre hay algo que se nos va a pasar a nuestra propia conciencia más allá de nuestras intenciones de decir. Porque sabemos que el acto de contar algo públicamente nunca es neutral. Afecta el contenido de lo dicho. La escritura poética no es neutral. Tanto si cuento lo sucedido como si me niego a contarlo. La actividad de contar dice, y a veces la selección del contenido es una actividad que actúa directamente para cambiar algo, para mostrar algo, pero a veces también actúa para evitar algo y que las cosas cambien. Lo que sería como hablar para mantener callada otra cosa, ¿no? Para dirigir la atención de quien nos escucha, que también somos nosotros mismos a veces, ¿no? En el caso de Pellicer podemos entonces buscar en lo que no dice, en lo que no hace, además de lo explícito. Lo explícito es lo que él ansía mostrar. Lo oculto es esa fuerza de sus intenciones, esos valores raquídeos de los que se toma con uñas y dientes, sus endiosamientos. Las ausencias y los acentos también dan muestra de sus convicciones viscerales y de esas inseguridades que dice Sheridan, ¿no? que son el corazón de Pellicer. Pellicer afirma lo que sí quiere,
como un amuleto contra lo que no desea que tenga lugar, para él ni para nadie. Entonces, decir el paisaje no es decir contra lo político de turno. O sea, él está hablando del paisaje, pero cuando dice una cosa, no se está diciendo otra. Decir la belleza del sol no es lo mismo que decir la de un amor prohibido. Él elige decir esto. En este caso, decir qué es la cuestión. Entonces, volvemos casi como un recuento a la correspondencia juvenil con Gorostiza, la que nos aporta esta mirada tan desde ángulos complementarios, que nos da esta noción de diálogo y que nos permite tener un cruce más con la realidad inmediata, porque obviamente tenemos fechas, hay eventos de fondo, nos muestra el ida y vuelta de una amistad. Cuando uno ve la correspondencia, vuelvo a los mismos lugares pero destacando otras cosas. Primero, se destaca esta absurda continuidad de la mención de Esperanza una y otra vez, que decís, ¿es necesario entre amigos tanta constancia sobre los mismos temas, sobre la misma persona? Y acá hay una anécdota de Borges muy conocida donde él dice que él tenía un amigo muy íntimo que se le había olvidado contarle que se había casado. Y él dice, como hablábamos de temas generales y él era muy tímido, también le pareció que contarme cosas personales era una impertinencia. Nunca nos hicimos confidencias, ¿no? O sea, hay formas muy distintas de llevar una amistad que hace que nuestra atención recaiga sobre este hecho de la repetición y la insistencia, especialmente cuando el otro no te devuelve, ¿no? Segundo, es llamativo este juego de reproches y de pedidos y la enunciación de lo que él va a llamar la ley peliceriana. Convéncete, viejito, de que a mayor indiferencia tuya, más afecto tienes de mi parte. Entonces, en Pelicer, ¿qué encontramos? Leyes, juramentos, divinidades, devociones, héroes. Y en los primeros años, esta asimetría entre lo que uno le escribe, entre lo que le escribe a otros y lo que recibe de los otros, y una asimetría respecto de los temas que tocan, ¿no? Entre la emocionalidad de uno y la racionalidad del otro. Entonces, con todo esto voy al título de esta conferencia. El doctor Luis Chiosa, que es un reconocido psicoanalista argentino, que comenzó como médico gastroenterólogo, él decía muy al comienzo del uso del sildenafil, que es más conocido como Viagra, esta pastillita azul, que era una pastilla para tener ganas de tener ganas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien como Pelicer destaca ciertas cosas una y otra vez, con alguien que no le está pidiendo reafirmación de algo, es llamativo, porque cuando alguien tiene ganas de algo, realmente las ganas no existen recalcarlo, sino que las ganas en sí son como la prueba de la no realización del deseo, porque si se realizó, pues ya no hay ganas porque ya se realizó, a lo sumo tendrás ganas de hacerlo otra vez, pero no como primer deseo, ¿sí? Como esto del que dice Ortega y Gasset, la diferencia entre mirar una flor y estar enflorado, ¿no? Cuando uno tiene ganas, en este caso, de mirar una flor, obviamente no la está mirando, porque si no, no tendría ganas. Entonces, volvemos a Esperanza, o la construcción simbólica que él llama Esperanza, que casi es un hecho intrascendente que Esperanza haya vivido o no, sea tabasqueña, tenga ojos marrones o ojos celestes, porque su existencia real en el mundo no tiene demasiada importancia, así como la existencia real de Beatriz Portinari no la tuvo para el Dante, funciona en él como una pastillita azul, un dispositivo para tener ganas de tener ganas, ¿sí? Para poder seguir soñando esas escenas futuras, ¿sí? Hay unas ganas iniciales que saltan claro en sus primeros poemas, y luego hay que mantener el envión. Él necesita mantener las ganas, necesita reafirmar este elemento para que pueda seguir teniendo su poder de generarle
deseo de generarle ganas, de generarle energía. Esperanza, con su eterna demora, funciona siempre como una zanahoria que él tiene adelante, una zanahoria que él mismo se pone, que es una fuente que origina otras fuentes de entusiasmo, pero que no lo desvían del camino poético. Si él se hubiera casado y tuviera los chicos, claramente hubiera tenido que usar su energía mucho más para cosas más triviales en su mundo psíquico, ¿no? Como darle de comer a los chicos, atender a la señora, los deberes sociales que requiere tener una familia, en fin. Esperanza funciona como una pastillita para mantenerse fresco, para alimentar su poesía y su amor. Y yo lo entiendo porque además me parece como haberlo visto en un montón de otros poetas de mi generación, ¿no? Y digo que él consume esta pastilla por bastantes tiempos, porque él pasan varios años y él lo ratifica los planes con su amigo. Pienso casarme dentro de 2 años, servir a mi patria y ser feliz a pesar de todo y de todos. Eso ya lo habíamos leído. Imagínate que dentro de 3 meses voy a ver a la Divina Esperanza después de 6 años de ausencia. No me podrás negar que soy el único amante auténtico que queda en el mundo. Aquí habría que ver qué es lo que entiende Pellicer por amor, evidentemente, porque nadie espera que un joven poeta no tuviera vida sexual por 6 años, ni no sabemos cuál era su concepción del amor en tantas relaciones vinculares. Lo que sí puede observarse es que la concepción amorosa que despliega en su poesía no le cabe a su vida, al menos en términos de fidelidad, como ya dijimos. Y de hecho esto es cuando volvemos al ejemplo de la casita de Dante. Uno va al museo, ve la casa, ve por dónde pasó Beatriz, dónde está Beatriz, y también ese silencio oculto sobre que allá dentro de esa casa estaba la mujer del Dante, que era esta Gemma Donati, con los hijos, cuidando la casa, que él vivía de la dote que le había dado esta señora o la familia y de los préstamos que le hacía el padre de esta señora. O sea, esa es la otra realidad que uno no ve cuando ve a Beatriz, ¿no? Vuelvo. Hay una insistencia en esto, pasan los años, él insiste en tener ganas, le reafirma al amigo, cada día estoy más enamorado de ella, lo imposible en el infinito. Lo raro es que esta esquela ya casi final, Gorostiza le contesta sobre el tema. Como ya dije, Gorostiza no le contaba, el otro le hablaba sobre Esperanza y Gorostiza esquivaba. A propósito de Esperanza, mucho cuidado contigo mismo. O sea, vemos que Gorostiza siempre va a la clave. Él sabe que el tema siempre está entre Pellicer y Pellicer. Evidentemente la respuesta veía venir el término obligado de esa fantasía. El noviazgo se acabó. Parece que ella estuvo en México, no se vieron, como sea. Lo que sea, igual Pellicer quiere mantener algo a flote porque dice, el noviazgo se acabó, sí, pero el amor no. Es evidente que cuando relaciones son muy largas, siempre queda un componente de amor porque evidentemente algo hubo y se sostuvo, pero en este caso la reafirmación es vuelta a lo que llama la atención. Entonces, acá vemos que usualmente una de las razones para no hacer el duelo es no estar seguro que el objeto murió. Y como en este caso el objeto es una creación íntima del poeta, de Pellicer, es él el que le tiene que dar término o no. Y yo creo que ahí es donde va Gorostiza cuando dice mucho cuidado contigo mismo, por querer seguir sosteniendo algo que no tenía más sentido del que se le dio al inicio. Entonces, por esos tiempos, Sheridan dice que Pellicer escribe para cancelar la esperanza en esperanza. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto porque nadie puede matar el amor si el amor es cosa de dos. O sea, uno puede encargarse de la parte del propio, pero no del ajeno. ¿Quién es el que quiere el noviazgo eterno? ¿Quién es el que le puso ese título? Entonces Pellicer debe, como dije antes, darle cristiana sepultura a esa muleta energética literaria que él tenía en Esperanza. El poema con que nos muestra su íntimo velorio es hermoso y claro, y es aquel tan conocido que en un momento dice: nuestro amor que maté porque lo necesitabas muerto,
para que fuésemos novios toda la vida. Cuando ronda los 30 años aparece en la correspondencia con el amigo la primera alusión a su vida sexual. Estoy flaco de viajar, coger y escribir. Cosa rara, porque en general no hablaba de esas cosas. Y por ahí nomás ya cuenta: la primavera romana me tiene feliz y fuerte y más joven que jamás. Amo y soy amado. Escribo y leo, paseo y sueño. Entonces acá sí se puede observar un cambio. Gorostiza se alegra y le contesta: ¿estás enamorado? Qué bonita palabra, enamorado. Qué bueno, te admiro. Eres el chico más admirable que conozco. Has hecho todo lo que te ha salido de los timbales, como dicen los cubanos. Has viajado, has conocido palmo a palmo lo que querías conocer. Has escrito, has amado. ¿Qué vale lo que hayas sacrificado? Posición, dinero, etcétera, junto a eso. Modelo de hombre feliz, hasta tus propias desgracias te buscas. Lo extraño es que Gorostiza, que no suele ser tan efusivo, parece entusiasmado. ¿Sí? Es como si en esto hubiera algo que a nosotros se nos oculta y que solo el amigo íntimo conoce, ¿no? Porque tanta felicidad porque alguien se enamore cuando ya tiene 30, ¿no? Y por qué se labraría una desgracia con el amor. Aquí probablemente está el fulcro. Aunque no va a ser evidente hasta la publicación de Hora de Junio, que se publica con una demora y que esto lo toman algunos de los críticos como ¿por qué se demoró tanto tiempo? Eso prueba que, bueno, no importa por qué. En ese momento él dice que los poemas de Hora de Junio obviamente se refieren a un desastre sentimental. Y acá hay una modificación en la poesía, donde, como dirá Monsiváis, el dominio del oficio llega a la perfección. Los poemas tienen un mayor grado de interioridad, las imágenes tienen cada vez más eso que las hace parecer como simples a los ojos de cualquier lego, ¿no? Sabemos que no es así, pero vemos claramente un cambio en su poesía. ¿Por qué? Porque este amor ya es un amor que todos vemos como más real, es un amor con altibajos. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se lleva ahora como el viento la esperanza más dulce y espaciosa. Ya no todo es divinidad y perfección, hay promesas, hay olvidos. Está el dulce amor y el amor terrible. Junio, que no cumpliste el prometido fruto del sacrificio, tú caminas y a las 30 jornadas avecinas el ave prodigiosa del olvido. Y los críticos empiezan su búsqueda frenética de Junio, quién es Junio, como si eso importara, especialmente los que opinan que toda literatura es autobiográfica. Sin detenerme en eso, vemos esto, que el amor es más jugado, es más genuino, y Recinto y otras imágenes cuenta una historia de amor que se cumplió de cabo a rabo, como dice él mismo, ¿no? Voy a cortar un poquito porque me estoy pasando de tiempo. Entonces, acá ya vemos que este libro, que conserva esos rasgos, esos pequeños detalles que solapadamente dan forma al objeto amoroso del cual nos enamoramos sin saber exactamente bien de qué nos estamos enamorando. Y estos detalles que hacen a Pélicer único, ¿no? Entonces el amor de este libro es un amor finito, y aquí está lo inaugural, que nuestro amor es clave de toda plenitud. Este verso de la primera tristeza ha llegado, tus ojos fueron indiferentes a los míos, tus manos no estrecharon mis manos. Son versos fabulosos, no los voy a leer todos porque no tengo tiempo, ¿no? Y bueno, acá encontramos el drama silencioso del amor secreto, que por qué tendría que ser secreto, ¿no? Como dice Monsiváis, para una pareja heterosexual sería arriesgado besarse, oprimirse las manos, mirarse demasiado, callar en buena lid. Este amor secreto que no solo se esconde a los otros como amor, sino que se esconde algo más, algo distinto en su forma de ser. Sé del silencio ante la gente oscura, de callar este amor que es de otro modo. Según Monsiváis, su condición gay está siempre presente de manera discreta. Pero más allá de eso, a mí es un tema que no me interesa si él
el tema de la homosexualidad, si él tiene un mundo oculto como perversidad. No, a mí lo que me interesa es intuir estos mecanismos, la forma en que funciona el poeta. Eh, yo sé que está de moda enterrar a muchos según cómo vivió la vida o cómo no la vivió, pero no me interesa. Eh, voy a sentar porque no tengo mucho tiempo. Entonces, respecto a esta búsqueda sobre si Junio era un amor homoerótico o no lo era, en a este punto me parece que no hay nada peor que la crítica psicológica intuitiva. Un profesor mío decía, toda interpretación fuera de sesión es agresión. ¿Sí? En este caso yo diría como que de alguna manera si nosotros hacemos una interpretación salvaje de una vida que no puede contestarnos, también es agresión. Eh, y, y menos inferirlo a partir de un yo poético. ¿Sí? Virginia Woolf escribió una novela llamada Flash, donde ella es la voz de un Cocker Spaniel, y yo dudo que Virginia Woolf haya querido ser un Cocker Spaniel en su corazón. O sea, el yo poético y el yo real tienen poco y nada que ver. Entonces, yo creo que la causa Beatriz eh, vuelvo a esto de que hay que tener mucho cuidado cuando uno interpreta de forma plana, basándose en la presencia de alguien, ¿sí? Esperanza no es la causa directa de ciertos poemas, ¿sí? Esperanza es el atractor, es la energía, es el alimento, como cuando uno come una comida y finalmente la acción no tiene que ver con que si digirió un hidrato de carbono o una grasa. Uno juntó energía y con esa energía usó otra cosa. Creo que las mujeres acá están funcionando como atractores energéticos, ¿sí? No como causales directas. Y si Junio, como persona que afecta como algo que está afectando o como una posición que toma respecto del yo poético, que sea quien sea, lo que importa es cómo está funcionando. Hay un artículo de David Foster Wallace que habla, se llama Borges on the Couch, donde hace una crítica a un libro biográfico de Williamson sobre Borges. Y hace una muy buena descripción del contexto socioeconómico, de la realidad argentina en la que vive Borges, pero Wallace va al punto directo. Williamson era un atroz lector de Borges, y llega al punto de decir que el cuento La Espera eh, está sostenido porque Borges falló en la conquista de su amor por Estela Canto. Algo que a todos los argentinos que más o menos conocemos o conocemos a alguien que conoció a Borges nos parece algo absolutamente gracioso. Porque si había un personaje poco movido por la realidad de una persona humana concreta de carne y hueso, era Borges. A Borges lo movían los libros, la literatura. Eh, entonces, este mismo ejemplo es donde no quiero caer. ¿Sí? En los últimos libros de Pellicer pasa del amor de la contemplación deseo no consumado al goce total del encuentro de sus cuerpos con una vitalidad y festividad que solo puede darse en este hombre al que la vida fue eso, vida. Eso dice Rivera Juárez, aunque ella hace una insistencia siempre en la figura de la mujer amada. Eh, entonces, yo le pido al lector, a ese lector que mencionamos al inicio, incluso al aspirante a crítico, que, que quizás se ve tentado a ponerle cuerpo a Junio, y le pido por favor que venza la tentación de que eso se meta en su poesía. O sea, que él vaya solito a la poesía y la haga suya. Si Pellicer amó a uno, a una o a muchas, si tuvo relaciones homosexuales, heterosexuales, poliamorosas, pervertidas, de cualquier perversión, francamente, como diría Red Butler,
me importa un bledo. Los poetas no son máquinas causa-consecuencia, necesitan pactar con lo que sea y luego cambiar de pactos, escenificar una vida y luego otra, dejarse vivir por ese yo dentro de ellos para poder construir un yo poético que sea mutante, cambiante. Al poeta se le permite experimentar con la pastillita azul, con la pastillita roja, con la que quiera. Da lo mismo si hablamos de relaciones con mujeres, con amigos, con muertos por la patria. Pellicer fue un hombre capaz de poner su amor y su entrega sobre conciencias humanas, animales, vegetales, piedras, sol. Fue un tipo capaz de saltar de una cosa a otra, siempre buscando algo. La intención de ponerle belleza a lo construido con palabras. Él fue capaz de hacerlo. Y como diría Gorostiza, hizo lo que le salió de los timboles, hizo lo necesario para crear una vida, para crear y crearse una vida poética plena. Bueno, muchísimas gracias.